Buenos días, cuerpo, mente, mundo, de nuevo con vosotros. Soy José Antonio desde Radio Buñol. Comenzamos un nuevo programa. Y en este nuevo programa os quiero comentar cosas sobre los colores de la salud o colores de los alimentos. Tenemos dos, vías. Los pigmentos naturales, que son sinónimo de salud, y los colorantes sintéticos, que pueden causar alergia, ansiedad, hiperactividad, algunas veces perjudiciales para los niños. Los alimentos que comemos tienen color, en general, cuando son frescos. Estos colores son naturales y muchos de ellos tienen sorprendentes propiedades medicinales y antioxidantes. Sin embargo, cuando no son frescos los alimentos, la industria intenta generar algo parecido mediante el uso de aditivos que todos conocemos, aditivos alimentarios, con acción colorante. En estos casos es cuando la cosa cambia y mucho. Mientras que los pigmentos de los productos naturales son o pueden ser beneficiosos, en el caso de los colorantes artificiales pasa totalmente lo contrario. Están llenos de contraindicaciones o sospechas. Vamos a intentar empezar por los colorantes naturales y explicar algunos de ellos para que comprendamos mejor todo esto. Empezaremos por las antocianinas. Son los pigmentos de color morado que se encuentran en muchos alimentos. Por ejemplo, las uvas negras, los arándanos, las moras, las grosellas. Son antioxidantes y mejoran la circulación. Tienen un efecto tónico muy importante sobre las venas de la retina, con lo cual mejoran la visión, especialmente cuando hay un proceso involutivo, es decir, por ejemplo, vamos perdiendo vista con la edad. Al tonificar estas venitas, lo que hacen es reforzar la visión. Luego también hay estudios que indican que incluso favorecen el rendimiento físico de los deportistas y parece que acrecientan el aprovechamiento de la glucosa en personas diabéticas. Seguimos con los colorantes o colores naturales y pasamos a explicar lo que es el licopeno. Normalmente es el color rojo que está en los tomates, sandía, papaya. Ayuda a prevenir el cáncer de próstata, con lo cual es muy importante. Es una sustancia de la familia de los carotenoides, con una potente acción también antioxidante. Vamos a hablar ahora perfectamente de los carotenoides y los flavonoides. Son compuestos muy presentes en la naturaleza, tiñen de amarillo muchos de nuestros alimentos y reducen el cáncer de pulmón. Es una gran familia de nutrientes saludables que cuenta con más de 600 compuestos diferentes, la mayoría con acción antioxidante probada. Estas sustancias las producen las plantas en unos órganos denominados cloroplastos, y aunque la mayoría son de color amarillo, algunas veces aparecen como incoloras. Casi todas estas sustancias también llevan asociadas la vitamina A. Hablamos ahora de la luteína, un xantófilo de la familia de los carotenoides. Está presente en alimentos de color verde, especialmente espinacas y acelgas. Su consumo mejora la visión,
sobre todo la degeneración macular propia de las personas mayores y sobre todo para el color azul con el que tiene una gran afinidad. Son, digamos que, elementos muy, muy similares. Hablamos también, por ejemplo, de la clorofila. Es el pigmento verde de las plantas. La verdadera sangre vegetal y su consumo, además de tener una cierta acción antioxidante, puede ayudarnos a prevenir el mal aliento, un problema menor pero de gran impacto social. Puede decirse perfectamente que una dieta rica en pigmentos de este tipo es altamente saludable. Sin embargo, ahora vamos a pasar al peligro de los colorantes, colorantes de la industria, colorantes artificiales. Muy pocos se salvan de la quema. Muchos están permitidos en algunos países, pero en otros no. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no hay consenso sobre su inocuidad. No se ponen de acuerdo en que sean buenos o en que sean malos. Y sobre todo, no se ponen de acuerdo cuando van a valorar si son malos. Los efectos más evidentes son las reacciones alérgicas, que por su evidencia no dejan lugar a dudas en la mayoría de los casos. Pero cuando se trata de una alergia de intensidad muy baja, el problema se complica. Sin embargo, una de las peores consecuencias de los aditivos, sobre todo los colorantes alimentarios, es la posibilidad de producir el síndrome de hiperactividad y de déficit de atención, denominado con las siglas SDAH, que se produce sobre todo en los niños. No es una relación teórica, está comprobada científicamente, y no solo afecta a los niños, porque también en personas mayores puede confundirse con síntomas de ansiedad simple y sin embargo es por culpa de estos aditivos. Los estudios críticos van apareciendo de forma regular. Por ello, resulta tan importante que nuestra infancia y juventud no abuse de chuches y dulces de colores anormales, como son el color rosa, violeta, plateado, dorado. La información al consumidor sobre los aditivos es vaga y se centra en el número E presente en las etiquetas, con lo cual se enmascara. Pero si vamos con la lista en la mano, veremos lo que es un aditivo, el color, lo que es un espesante, el agente de sabor. En la clasificación del número E hay que tener en cuenta que los números comprendidos entre E100 y E200 corresponden a los colorantes, a esos agentes de los que estamos ahora mismo hablando. La seguridad de todos los colorantes alimentarios está un poco cuestionada y los criterios para su permisibilidad o prohibirlos es variable. Países como los escandinavos suelen ser bastante restrictivos, así como Japón, pero por ejemplo países como Estados Unidos o incluso en algunos de la Unión Europea no lo están. Esta diferencia de criterio entre los diversos países lo que hace es ahondar la duda sobre su inocuidad, es decir, no se sabe a ciencia cierta si son malos o si son muy malos. Si un colorante está prohibido en Japón, por ejemplo, es porque tiene una documentación o base científica que avala los posibles riesgos. Y si esta documentación es válida en Japón, ¿por qué no lo es, por ejemplo, en la Unión Europea o en Estados Unidos? La respuesta es muy simple. Hay países mucho más preocupados por todo lo que es este tema y lo que es la salud infantil que otros. Y simplemente les basta la sospecha para no permitir un colorante, ya que el colectivo infantil es uno de los más expuestos al consumo indiscriminado de colorantes. Por eso es tan importante la educación dietética de nuestros hijos desde su primera infancia.
Ahora vamos a hablar de los síndromes asociados a todos estos aditivos. Desde hace más de 30 años van apareciendo informes que relacionan los aditivos y sobre todo los colorantes con la hiperactividad infantil. Se calcula que entre un 5 y un 10% de los escolares padecen de este problema. Incluso se especula con que sea un porcentaje mayor. No estamos hablando de pocas personas, sino de 3, 4, incluso 5 alumnos por aula. La hiperactividad se describe como un estado fácilmente excitable, con reacciones emocionales y físicas exageradas, carácter impulsivo, hablador, y una escasa capacidad para prestar atención u organizar trabajos. Nada anormal en nuestros primeros años de vida, pero claramente patológico cuando supone un problema de relación con los compañeros, en la familia con los hermanos o los padres, e impide el desarrollo escolar de niños potencialmente mucho más inteligentes. Los niños con hiperactividad acaban suspendiendo en clase y este hándicap se mantiene hasta la edad adulta en 1 de cada 2 casos. Muchas veces no lo encontramos, no sabemos la causa de este comportamiento, pero puede estar perfectamente en todos estos colorantes artificiales que les estamos dando día tras día, chuches, galletas, etc. El tratamiento de este problema consiste en administrar estimulantes nerviosos de la familia de las anfetaminas, lo cual crea un problema ético y médico, al no conocer realmente las consecuencias, a medio y largo plazo, de administrar psicoestimulantes con un notable poder adictivo a los niños, con lo cual el problema es muy difícil de combatir. Si bien los colorantes alimentarios no parecen ser el único factor que ocasiona la hiperactividad, se ha comprobado que una dieta libre de colorantes reduce entre un 50 y un 70% la frecuencia e intensidad de los síntomas, descartando una sensibilidad o intolerancia especial de ciertos niños, ya que puede afectar a cualquiera de ellos, independientemente, por ejemplo, de que un niño sea o no alérgico a estos alimentos. Se ha relacionado la hiperactividad con el consumo excesivo de azúcar, pero si observamos cómo consumen azúcar los niños, veremos que es a través de la ingesta de refrescos y dulces poco recomendables. Ambos productos son potencialmente ricos en colorantes alimentarios. También se ha relacionado con el consumo insuficiente de ácidos grasos, omega 3 y 6, o sea, de grasas y aceites de calidad, que cuando se consume mucha bollería se sustituyen por el consumo de grasas marginizadas ricas en ácidos grasos trans, muy nocivas para la salud, y no solo en el caso de la hiperactividad. Con todo ello, tenemos que tener cuidado con lo que damos a los niños, con lo que alimentamos a los niños. ¿Por qué? Porque de lo que nosotros les demos depende muchas veces una pauta de conducta que puede ser que no toleremos o no queramos. Tenemos que saber de dónde vienen los problemas e intentar solucionarlos. Cualquier alimento procesado puede tener un aditivo colorante, pero especialmente aquellos que en estado natural tienen un buen color y en conserva o manipulados suelen ser pálidos. Por ejemplo, frutas como las cerezas o el zumo de naranja, verduras en latas, como los guisantes, suelen tener colorantes para poder resaltar y conseguir el color natural que tenían en su momento. El segundo criterio que hemos de tener en cuenta son los colores extraños de algunos alimentos. O mejor, aquel que tiene 4 colores.
Los niños les llaman la atención, los piden y los consumen, sin que muchos padres sepan que el uso de colorantes anormales, por ejemplo en galletas, dulces, refrescos y polos, se ha utilizado como un elemento diferenciador para destacarlos, algo a lo que los niños suelen prestar atención. Pero este reclamo puramente comercial puede tener consecuencias nefastas para la salud. No consumimos ningún alimento de color plateado o una bebida azul, no solo nos aporta un colorante potencialmente nocivo, sino que además dice muy poco de la calidad nutritiva del alimento que va a consumir nuestro hijo. Por ello, tenemos que tener mucho cuidado con los colores raros, los colores extraños. El tercer criterio es evidente. Los alimentos manipulados se distinguen fácilmente de los naturales y, entre otras cosas, han de tener una etiqueta. Esa etiqueta es la que nos va a dar la pista. Leamos las etiquetas, que esa es su única utilidad, informar al consumidor. Y por ley tienen que hacerlo, tienen que informar. Normalmente lo vamos a encontrar, como antes hemos comentado, con una lista que pone E y un número para identificarlo. Vamos a hablaros de algunos de ellos. Por ejemplo, el E100 es curcumina de la planta cúrcuma, posible acción medicinal hepática y es inocua. El E101 es la riboflavina o vitamina B2, colorante amarillo anaranjado. No se sospecha riesgo para la salud. El riboflavin, que es un fosfato, se etiqueta como E101. Sin embargo, el E103, crisoin resorcinol, es un pigmento amarillo extraído de la planta Alcana tinctoria y está prohibido. El E105, denominado Fast Yellow, está prohibido. El E107, amarillo 2G, la Unión Europea ha propuesto una prohibición total, incluso en productos no alimentarios, ya que puede producir reacciones alérgicas. Hay otros, como el E106, que es el fosfato de lactoflavina, es una provitamina que se transforma en riboflavina, utilizado en alimentos infantiles, jaleas, magdalenas, dulces y bizcochos. No se le conocen ningún aspecto nocivo. Eso en cuanto al amarillo. Ahora nos pasamos al rojo y vemos que, por ejemplo, el E120 se trata del colorante extraído de la cochinilla o ácido carmínico, un pigmento rojo natural extraído del insecto que parasita las chumberas. Puede producir reacciones alérgicas. Está presente en bebidas alcohólicas, salsas, sopas, quesos, pasteles, helados. Ahora mismo es poco usado porque es muy caro. Sin embargo, tenemos el E122 de origen sintético, derivado del petróleo. Con él obtenemos un color rojo intenso. Está prohibido en Escandinavia, Estados Unidos, Japón y Austria. Puede producir asma u otras alergias. Sin embargo, aquí no está prohibido. Se puede encontrar en pasteles, jaleas, sopas, dulces, yogur. Si nos vamos al azul, el por ejemplo 131 es de color azul y es peligroso para la salud, está prohibido. El E133 produce un azul brillante, azul rojizo, prohibido en 11 países de la Unión Europea, incluida España. Se ha relacionado con la hiperactividad infantil. El verde, tenemos el E140b, es la clorofila, color verde, extraído generalmente de las algas del género Chlorella, sin efectos secundarios de importancia. Sin embargo, tenemos el E142, un verde, que se encuentra en salsas de menta, helados, dulces, guisantes en lata, postres.
prohibido en Estados Unidos, Canadá, Japón y Noruega, por provocar alergias e hiperactividad en los niños. Tenemos el color marrón y negro, el E150, caramelo, color marronáceo hecho a partir de azúcar caramelizado. Es uno de los colores más antiguos, utilizados en bebidas espirituosas como son el ron, el whisky, utilizados también en salsas, dulces, chocolates. No todos los colorantes son iguales. Hay algunos deseables como el caramelo sulfito cáustico, el caramelo amoníaco o el caramelo sulfito E150D. No son peligrosos, pero son muy poco recomendables. El E153 es el negro carbón, no utilizado en la industria alimentaria por ser un inductor de cáncer. Tenemos que tener mucho cuidado. Y todo esto lo tenemos que ver. Nos lo ponen como E algo, pero sin embargo, ese E algo lo que hace es enmascarar a lo mejor una sustancia, o bien prohibida, o bien no muy recomendable. Tenemos el E171, dióxido de titanio, o pacificador de los alimentos. No se utiliza mucho, aunque podemos encontrarlo en quesos, salsas y algunos dulces. Algo más usado en la fabricación de pastillas. Es un contaminante habitual del agua. Tenemos el E175, el oro. Es un metal inactivo y que no se absorbe, aunque tampoco tiene ningún valor nutricional. Se utiliza en finas láminas en gastronomía y también para dar color dorado a chocolates y dulces. Aunque es inocuo, mejor evitarlo, a no tener ninguna utilidad para el organismo. A pesar de que es inocuo, hay que tener en cuenta que es un colorante prohibido en algunos países. Todo ello enmascarado en estas siglas, E tal, E cual. En el boletín del Estado salió una lista con todos estos elementos y explicando un poco de qué eran y si estaban prohibidos, si estaban desaconsejados. Entonces, quizás sea un poco complicado el pensar que tenemos que tener claro todo esto, pero es que hay veces que lo tenemos que tener por lo menos conocimiento, ya que nos van a meter gato por liebre sin que nos demos cuenta. ¿Y por qué pasa esto? Pues como siempre, hay unos productos caros, hay otros productos más baratos y se trata de abaratar el producto o sacarle el mayor rendimiento económico. ¿Cómo? Pues en vez de comprar un elemento bueno que es caro, compro un elemento similar que es más barato. Y con eso lo que hacemos pues es también abaratar el producto y ganar más dinero. ¿A costa de qué? Pues como siempre, de nosotros, de la salud, de todo lo que comemos. Entonces tenemos que tener en cuenta, por lo menos conocimiento, de todos estos E171, E151, E120, que lo que nos hacen es enmascararnos todos esos elementos de los que tenemos, a ser posible, que huir. Y bueno, espero que os haya servido de algo este ratito. Espero que la información sea útil y sobre todo que a partir de ahora miremos las etiquetas. Pues nada, hasta aquí un nuevo programa de Cuerpo, Mente, Mundo, José Antonio en Radio Buñol, y os emplazo al próximo. Muchas gracias a todos.